La física nuclear, pasando por astronomía, mil cosas. Es impresionante lo que la sábana ha generado. En las universidades ya hay cursos de sindonología, y esto es de los últimos 20 años para acá. Vamos ahora a explicar qué es la sábana. Porque claro, hemos dicho antes que es una tela de 4 metros de largo, pero el problema de la sábana no es la tela, el problema de la sábana es que tiene una imagen que es un imposible científico. Vamos a explicar todo esto. Todo empezó cuando en 1898 un abogado italiano, Secondo Pia, obtuvo el permiso para tomarle la primera fotografía a la sábana santa. Antes no habían fotografiado nunca la sábana, no había cámaras. De hecho, este buen hombre, pues fue con su camarota, eran cámaras de esas enormes cajas de madera que tenían que estar exponiendo casi horas en la placa para que hubiese una imagen, y le dieron permiso de fotografiar la sábana. La sábana en aquel momento era propiedad de la Casa de Saboya, de los duques de Saboya, y le dieron permiso para fotografiarla. La sorpresa fue que cuando este hombre en su laboratorio reveló las placas de las fotografías, se dio cuenta que el negativo de la sábana es un positivo. Es decir, y el positivo es un negativo. Lo que vemos a simple vista, ahí vemos un rostro, vamos a verlo mucho mejor ahora, es lo que se ve a simple vista. El negativo es un positivo. Esto es lo que vemos a simple vista. Si yo no vemos esto de arriba y les explico, pues si les empiezo a explicar lo que hay, ya empiezan a verlo, pero a primera vista no entiendes qué estás viendo. Es más, la sábana, cuando la ve la primera vez, dice, bueno, pues ¿qué es lo que estoy viendo? Fíjense, aquí tenemos un rostro, esto es el pecho, las manos sobre el pubis, las piernas, la espalda, la cabeza por atrás, marcas, hay muchas marcas, luego veremos por qué, los glúteos y las piernas. Bueno, la fotografía, el negativo es el positivo. Vean el rostro, está muchísimo más claro. Vean el pecho, vean las marcas, los brazos bajando sobre el pubis, las manos cruzadas, sin el dedo pulgar, ahora les explicaré, y hacia atrás, pues igual, todo esto, la espalda, la cabeza, la espalda, los glúteos y las piernas. Estamos ante una imagen que está grabada en la sábana. A ver, este es el problema, de hecho no lo voy a resolver, porque no está resuelto todavía. El problema es la imagen, cómo se formó esta imagen. No es una pintura. ¿Por qué no es una pintura? Pues porque no hay pinceladas, porque no hay delimitación de imagen. De hecho, piensen una cosa, esto es lo que se ve a simple vista, todo esto es el negativo, es decir, pintar esto sería muy complicado, intentarlo. De hecho, al día de hoy, conociendo la fotografía, es que prácticamente imposible pintar un negativo fotográfico perfecto. Es decir, yo pinto un negativo, el que le tomo una fotografía y sale un positivo. Claro, ahora con las cámaras, me he estado filmando una cámara, y con todas las fotos que tomamos con las cámaras, pues los negativos los hemos olvidado un poco. Los que tenemos un poco más de años nos acordamos de los negativos, que de hecho siguen siendo mucho más exactos y perfectos en las fotografías, o sea, tienen mucha más definición que una de estas cámaras que ahora mismo nos están filmando gracias a la tecnología. No hay delimitación de imagen, de hecho no hay pintura, en toda esta imagen no hay restos de pintura. Encontraron los científicos óxido de hierro, y el óxido de hierro es un componente de la pintura, y dijeron, bueno, pues ya, la sábana es una falsificación, no es una pintura porque hay óxido de hierro. Bien, lo que no dijeron luego, o que lo que se explicaron después, es que el óxido de hierro lo encontraron en las heridas. Este cuerpo está cuajado, lleno de heridas. Esas heridas tienen óxido de hierro. ¿Por qué? Porque el óxido de hierro es un componente de la sangre. Este cadáver tiene más de 600 heridas. Ahora, luego explicaremos también un poquito más. La pintura, por definición, tiene una base líquida. Aquí no hay absorción de líquido de ninguna de las fibras de la tela. De hecho, por los toques vaporosos de la imagen, podríamos pensar en algunos impresionistas del siglo XIX y del siglo XX. No hay explicación, o sea, no es una imagen pintada. Hay muchas teorías, hay muchas historias que se han inventado en torno a cómo se formó la imagen, que si una estatua con ácido sulfúrico, que si tal y que si cual. La cuestión es que no sabemos exactamente cómo se formó la imagen. De hecho,
a lo largo de los siglos la han tratado de reproducir, han tratado de hacer copias, y artistas de la talla de Durero, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, trataron de reproducir lo que veían, pero no eran capaces de entender que era un negativo fotográfico. Esto no es un negativo fotográfico, si le tomo una fotografía no sale un positivo. Estamos hablando de Durero, o sea, de gente que sabe lo que hace con los pinceles. Es decir, no es una pintura, no está pintada, no hay pintura por ninguna parte. Hay muchas teorías, como digo, en torno a cómo se ha producido la imagen. Hoy científicamente seguimos sin saber cómo se ha hecho. Aquí vemos, esta es solamente la parte frontal, de una forma mucho más clara. Esto es lo que se vería a simple vista, y vean el negativo fotográfico. Es un cuerpo humano completo, con delimitación de imagen, del cuerpo, de todo, con un montón de marcas que son heridas de una flagelación romana. Ahora entraremos en todo eso. Hay un tema además más serio. La fotografía, esto es una fotografía, la fotografía por definición es bidimensional, ¿sí? La alternancia de claro-oscuro nos hace entender que hay profundidad de campo al cerebro, pero en realidad no hay profundidad de campo, es bidimensional. Hay un coronel que trabajó, un coronel de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que trabajó en un proyecto de la NASA en torno a la sábana, y a este coronel se le ocurrió aplicar un aparato que se usa en la investigación espacial sobre la sábana. Se llama el VP8. Cuando los satélites y las naves que están por el espacio mandan fotografías a la Tierra, no mandan fotografías por fax, mandan números, ¿verdad? Los mandan por radiotelescopio y los recibimos aquí, y de esos números sacamos fotografías y hacemos mil cosas. Bueno, este aparato se usa para conocer la orografía de los planetas. Aplicamos sobre la fotografía que me manda una sonda que está en Marte, tal, y me sale cómo son las montañas y todo. Bueno, si yo aplico ese aparato sobre una fotografía normal, no sale absolutamente nada porque es bidimensional. Se le ocurrió aplicar esto sobre la sábana y resultó que la sábana es tridimensional. La fotografía de la sábana es tridimensional y es de alta definición. Tridimensional en el sentido que la imagen, la cantidad de imagen depende de la distancia del cuerpo con la sábana. Ninguna fotografía es tridimensional. Es la única fotografía tridimensional del mundo. Y no solamente eso, también es una fotografía de alta definición. Hay detalles de la fotografía de la sábana que solamente podemos ver con microscopio. Es así de impresionante. Es decir, hay detalles que no se ven a simple vista. Eso, por supuesto, tira para atrás cualquier reproducción a mano, cualquier cosa, falsificación que pueda tratar de explicar cómo se formó la imagen. Bueno, entonces esto, como ven, pues va agarrando forma. De hecho, con el VP8 sacaron un cuerpo completo tridimensionalmente. Esta fotografía es vieja, esta fotografía tiene más de 25 años. Con la tecnología que tenemos ahora, la delimitación de imágenes es muchísimo mejor todavía. Estamos ante un cuerpo tridimensional que dejó impresa una imagen en una sábana. Vamos ahora a estudiar la sábana desde otra ciencia, se llama la palinología. ¿Qué es eso? ¿La palinología es una palabrota? No. La palinología es la ciencia que estudia los pólenes de las plantas. Cada planta tiene un polen microscópicamente distinto a otra planta, ¿sí? Entonces, los palinólogos, que son expertos en esto, saben pues qué polen es de cada planta. A un palinólogo suizo, que se llama Max Frey, que ya murió, se le ocurrió aplicar, pidió permiso para aplicar su ciencia a la sábana también. Y sacó tiras adhesivas de la sábana, las puso y sacó muestras que están en la sábana, incluso microscópicas. A ver, los pólenes, hemos pasado ya la primavera aquí en México, los pólenes están en todas partes. Si yo estoy en marzo o abril y vivo en una casa con jardín y salgo al jardín, pues obviamente en mi ropa va a quedar polen. La sábana pues parece aparentemente que tiene más de 2000 primaveras. Entonces, pues podemos saber en qué jardín ha estado o en qué zona, con qué plantas ha estado. Bien, este Max Frey hizo un cálculo interesante sobre dónde ha estado la sábana. Ahora recordamos un poco la parte de historia, el mapa que les enseñé antes, ¿verdad?
hizo el siguiente cálculo. Encontró 13 pólenes de plantas exclusivas del área de Francia central. ¿Se acuerdan que les dije que la sábana llegó al Lirey? Pues 13 plantas exclusivas de esa zona. Encontró otras 16 plantas exclusivas del área del Piamonte. El Piamonte es Turín, en el norte de Italia, donde se encuentra la sábana. Encontró otros 18 pólenes de plantas exclusivas del área de Constantinopla, Estambul. De ahí, les dije, los cruzados en el siglo XIII aparentemente la robaron. Encontró otros 18 pólenes de plantas de Anatolia Central, Turquía, lo que es Edesa hoy, lo que les decía antes, donde estuvo en Edesa. Bien. Encontró 11 pólenes, de plantas exclusivas del área del Mar Muerto. Encontró 23 pólenes de plantas exclusivas del área de Jerusalén. Todo esto sin contar las innumerables pólenes de plantas comunes de la zona de la cuenca del Mediterráneo, de toda la zona. Bien. Esto que nos dice que la sábana ha estado donde les he dicho que ha estado en Jerusalén, estuvo en el sur de Jerusalén, en el Mar Muerto, ha estado en Edesa, ha estado en Constantinopla, ha estado en Francia Central y ha estado en Turín. Pero hay un dato muy curioso. Encontró pólenes de plantas que no existen. Encontró 2 pólenes de unas plantas que sabemos se han extinguido, no existen. Y son del área exclusiva de Jerusalén y se extinguieron después del siglo I. ¿Cómo sabemos esto? Pues cuando los arqueólogos hacen sus excavaciones, desenterran plantas fosilizadas, le sacan el polen, pues esa planta lleva aquí fosilizada 2000 años, es fácil saber en tiempo tan corto más o menos cuánto tiempo lleva muerta, y esta planta ya no existe, pero bueno, es una planta que existió aquí en Jerusalén. ¿Esto qué nos dice? Que la sábana estuvo en el siglo I en Jerusalén. Todavía no nos dice que es Jesús, ni que estamos identificando a este hombre, pero sí nos dice que en el siglo I estuvo allí. Y esto delimita mucho más el tiempo, obviamente. Vamos por decirlo así, centrando, descubriendo quién es el cadáver de este asesinato, porque esto es un asesinato. Bien. Vamos ahora a hablar de otra cosa, vamos a hablar de numismática. ¿La numismática qué es? La numismática es la ciencia que estudia las monedas. Sobre esta fotografía tridimensional del rostro, con el VP8 que les conté antes que el coronel Jackson hizo, resulta que la zona de los ojos, incluso en las fotografías que no son tridimensionales,